Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchos saludos las personas que están en esta sala de Zoom y personas también que se encuentran en este momento en Facebook Live, en nuestra página. El día de hoy vamos a iniciar con esta serie de conferencias que se van a dar de manera gratuita durante el último jueves de cada mes, con el fin de crear un espacio de capacitación, formación, convivencia e intercambio sobre la importancia de los adultos mayores, cómo mejorar la calidad de vida del adulto mayor, de la familia, de los profesionales que están alrededor, con diferentes temas que ustedes mismos nos han ido sugiriendo y con diferentes invitados y profesionales en la atención del adulto mayor. Los invitamos a que puedan poner algunas preguntas también en el chat para que nosotros podamos tomarlas en cuenta y contestarlas. Y vamos a empezar. Les agradecemos muchísimo la puntualidad a las personas que están desde las 8 en punto ya en esta sala, y las personas que faltan se irán incorporando poco a poco. El día de hoy quisimos hablar sobre 10 tips para el cuidado del adulto mayor, con el fin de poder mejorar la atención que se da a los adultos mayores. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. Este es nuestro índice del día de hoy. ¿Qué significa cuidar? ¿Cuáles son las diferentes definiciones de dependencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia? ¿Qué significa cuidar desde el modelo de atención centrado a la persona, que es la forma en la que nosotros trabajamos y pretendemos seguir trabajando? ¿Cuál es la importancia de un cuidado integral? ¿Cuáles son los cuidados físicos que se recomiendan a partir de la escala de Henderson? ¿Cuáles son los cuidados cognitivos o los signos de alarma que nosotros tenemos que empezar a detectar? ¿Cuáles son algunos aspectos básicos en nutrición e hidratación para el adulto mayor? ¿Cuáles son los cuidados emocionales, la importancia de la detección de depresión y ansiedad, así como los cambios de conducta? ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un entorno positivo, un espacio físico y un ambiente significativo, y qué significa la organización amiga? ¿Cuál es la importancia de la familia, las relaciones sociales, el ocio y tiempo libre y, por supuesto, la elaboración de un plan de vida? Estos son los 10 tips de este cuidado, y vamos a empezar por definir qué significa cuidar. En este grupo y en las personas que se inscribieron para esta conferencia nos encontramos con profesionales que se dedican al cuidado del adulto mayor. Algunos ya trabajan con nosotros en Huehuecali, y familiares que tienen ya sea con nosotros el cuidado compartido, o familiares que quieren saber un poco más sobre la atención del adulto mayor. Y cuidar es una acción individual que la persona va a ejercer sobre sí misma, pero también es un acto de reciprocidad que se va a ofrecer a cualquier persona que por alguna situación no puede ya valerse por sí misma, o a quienes temporal o definitivamente requieren de apoyo para cubrir sus necesidades. Cuidar implica muchísimos sinónimos: implica dedicación, implica esmero, implica el reconocimiento de nuevas habilidades, porque al cuidar a alguien o al empezar a cuidarnos a nosotros mismos reconocemos habilidades que no teníamos. Significa cambios, y cambios no siempre de manera positiva. Significa a veces asumir responsabilidades y además en estos cambios aceptar que hay situaciones que se podrán controlar y otras que no. Significa renunciar al tiempo, renunciar a muchas cosas, y asumir que esta renuncia tendrá también una recompensa por lo que se está realizando, en el sentirse bien por haber elegido este camino. Significa afectos, y esto quiere decir que ni siquiera un cuidador profesional o familiar está separado de sentir algo por la persona a la que cuida, de relacionarse, de formar un lazo afectivo que tiene efectos muy importantes.
significa responsabilidad, significa cambios en el tiempo, significa frustración por las cosas que no puedo cambiar o las cosas que no puedo entender o las cosas que salen de mi control. Y en todo momento significa aprendizaje. Y para eso estamos aquí, justo para aprender, para valorar de una manera distinta y para reconocer lo mejor de un momento que puede ser muy difícil al tener a mi cargo a un adulto mayor, el cual era antes totalmente independiente y ahora requiere de esta ayuda. Es muy importante que nosotros entendamos la definición de dependencia, porque esto nos hace pensar en las necesidades reales que tiene la persona. Para hablar de dependencia, tenemos que entender que es un proceso que va a empezar cuando aparece un déficit en el funcionamiento corporal o en las capacidades que tenía la persona, y este déficit se presenta por alguna enfermedad o por algún accidente. Algo hace que este déficit limite entonces la actividad que podía realizar la persona. Y no estamos hablando solamente de una limitación de actividad física, sino también la limitación de una actividad cognitiva, como un problema de demencia, por ejemplo, en donde se pierde y hay una limitación en la comunicación, en el entendimiento, en la comprensión. Cuando se presenta esta limitación en la actividad, hay una restricción en la participación y se requiere de la ayuda de otra persona para poder volver a ser parte de o realizar alguna actividad. Y puede ser desde algo muy complejo, como son las actividades instrumentales de la vida diaria, como ir al banco, como hacer un cheque, como hacer una compra, llevar el control de mis números, hasta actividades básicas de la vida diaria, como sería bañarme, vestirme, caminar, proporcionar mis propios alimentos, ¿no? Cosas que van siendo más complejas. Entonces, son estos tres elementos los que se necesitan para que podamos hablar de una dependencia. Y esto va a marcar la vida de la persona y de la familia a su alrededor de aquí en adelante. Cuando nos encontramos ante esta situación, uno de los enfoques tradicionales nos diría que nos tenemos que encargar por completo de la persona y entonces asumir que la persona ya no es capaz ni siquiera de tomar decisiones porque ya no puede realizar cosas que hacía antes y entonces las decisiones hasta más simples le corresponden a el familiar o al profesional. Ese es el enfoque anterior. El enfoque actual y el enfoque que nos interesa a nosotros y con el que trabajamos es el modelo de atención centrado en la persona, donde precisamente la intervención se basa en las personas usuarias. Ellas son las que se convierten en el centro de la organización, en el centro del servicio. Se va a caracterizar por integrar a diferentes profesionales de una manera donde todos coincidimos en mejorar la calidad de vida de las personas mayores y que esta mejora de calidad de vida tiene que ver con la participación todavía en actividades y en que puedan ejercer su autonomía para realizarlas como seres humanos. Y por autonomía estamos entendiendo su capacidad de toma de decisiones. Voy a poner un ejemplo muy breve. Una persona que tiene ya cierto nivel de deterioro cognitivo por algún tipo de demencia, como puede ser el Alzheimer, tal vez ya no es capaz de escoger solo la ropa que se va a poner, y eso no quiere decir que yo tengo que escoger la ropa por ella. Yo puedo ayudar a escoger 3 o 4 modelos distintos de ropa y combinaciones de acuerdo al clima adecuado y pedirle que ella escoja lo que más le gusta o lo que más le agrade y decirle para qué sirven y que pueda participar. Esto es todavía un ejemplo quizá muy sencillo, pero en el cual yo ejerzo la autonomía de la persona y le doy un respeto y una dignidad en todo momento. Entonces, el modelo de atención centrado en la persona se caracteriza justo por modificar la manera de hacer las cosas y que esta forma de modificar las cosas aporten una calidad de vida y dignidad y una atención integral a la persona. Ok, en este modelo de atención centrado en la persona existen características muy importantes. Primero es que la persona es poseedora de dignidad y de derechos en cualquier momento, aún en la pérdida importante de situaciones neurológicas por la presencia de algún tipo de demencia.
En todo momento tengo que buscar su dignidad y sus derechos, ya sea yo familiar o sea yo profesional de la salud que se dedica al cuidado o a la atención de algún adulto mayor por una empresa o porque estoy contratado por la familia. Segundo, nunca deja de ser miembro de la comunidad y tengo que buscar actividades que permitan que la persona siga participando de actividades de la comunidad y sea parte de, puede ser alguna actividad para voluntariado, puede ser alguna actividad que genere justo el que haya un intercambio de esta persona y tenga un valor lo que está haciendo. Cada persona es distinta, tiene valor y tiene singularidad, y el ser distinto nos hace únicos en el trato y en la atención que tienen que recibir. Otro punto importante es que no nos basamos en sus déficits, sino en sus capacidades. Desde la valoración que se realiza de la persona, detectamos las capacidades que todavía la persona conserva para trabajar con esas capacidades y generar lo más que se pueda de independencia y autonomía. Y con esto, dignidad y respeto. En todo momento nuestras acciones tienen que generar un empoderamiento del adulto mayor. Aún estando en cama, enfermo, con situaciones difíciles, ¿cómo puedo generar este empoderamiento? Y mucho de esto se logra a partir del conocimiento de su historia de vida. Es fundamental que sepamos la historia de vida de la persona con la que trabajamos. Quién era, qué le gustaba, a qué se dedicaba, cuál es su música favorita, cuál es su hobby favorito, de qué manera lo puedo todavía hacer feliz, qué es lo que le agrada. Y esto nos va a facilitar muchísimo también la comunicación con esta persona. Y otro punto fundamental del modelo de atención centrado a la persona es el entorno. ¿De qué manera puedo yo facilitar un entorno físico, un entorno incluso institucional, para que la persona siga siendo parte de y participe en actividades que le generen satisfacción? Porque algo que tenemos que hacer aquí son actividades significativas. Entonces, si le gustan las flores, de qué manera, y vive en una institución geriátrica, ¿cómo puedo introducir esta parte de las flores en su vida? Porque es fundamental para esa persona. ¿Cómo puedo hacer para que la persona siga caminando y llegue sola al comedor y no tenga que depender de alguien para llegar a su comida, por ejemplo? Todas esas situaciones nos van permitiendo que la persona tenga un lugar distinto. ¿Cómo se inicia esto? Bueno, pues se inicia justo con una valoración inicial que nos permite reconocer las capacidades, reconocer los recursos que tiene esa persona, reconocer las habilidades con las que cuenta, las familiares con los que cuenta, con todos los elementos que tenemos para poder mejorar su calidad de vida en el aquí y el ahora que estamos encontrando. Para poder hacer un programa de intervención integral necesitamos la historia de vida, necesitamos del apoyo de la familia y vamos a necesitar de algunos profesionales que en conjunto podamos entender mucho mejor la atención que requiere esta persona. La aplicación del programa tiene que ser siempre pensando hacia la dignidad, el respeto y el empoderamiento. Alguien de la familia me puede decir, bueno, ¿y yo cómo lo puedo hacer? Bueno, justo al conocer la historia de vida, los profesionales, la familia, participar todavía. Es que me choca que mi mamá lave los platos y ella todavía lo quiere seguir haciendo. Entonces, démosle platos de melamina que pueda ella lavar perfectamente sin que se lastime, pero que para ella sigue siendo una actividad que le va a permitir sentirse con dignidad, respeto y empoderamiento. Por poner un ejemplo muy sencillo. Los objetivos principales de este método de intervención es mantener la máxima independencia funcional, conocer y preservar las capacidades que todavía tiene la persona y promover y dar opciones en el desarrollo de la autonomía. Voy a poner el ejemplo más cercano, que es la forma en la que trabajamos en Huehuecal. No todos los servicios son para todas las personas. Habrá personas que requieran la atención en casa, que en ningún momento requieran una atención en una residencia geriátrica, que las actividades que pueden realizar en casa van a permitir que la persona tenga una independencia funcional, reconocer sus capacidades preservadas, promover y dar opciones de autonomía y generar un proyecto de vida.
¿Cómo voy a generar un proyecto de vida? Pues tal vez en una persona que nunca había descubierto que tiene una gran capacidad para hacer arteterapia y empieza a generar una serie de actividades que nos permite montar una exposición con sus familiares y ahora lo podemos hacer vía en línea y compartir esto con más como si fuera una exposición real en un museo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, quizá hay situaciones en las cuales ni tengo el tiempo, ni tengo la capacidad, ni tengo el espacio, ni tengo los conocimientos, ni tengo el lugar adecuado para atender a mi papá o a mi mamá en casa, y entonces busco la opción de una atención en una residencia geriátrica o en un centro de día que de tal hora a tal hora la persona participa, tiene actividades, genera relaciones sociales y puede generar todo este programa en la misma residencia geriátrica. O la otra opción es, quizá yo trabajo o tengo o estoy en una residencia geriátrica o soy un profesional de la salud que quiere modificar su forma de intervención que tiene 10, 2 años, 5 años o que salí de la escuela y nunca me hablaron de esto. Y yo sé en mi corazón y en mi experiencia que hay una forma distinta de trabajar con los adultos mayores en casa y entonces empiezo a recibir una serie de capacitaciones, de talleres, de formación que me permite modificar la forma de intervención que estoy teniendo. Ok, vamos a ver, solo quiero mover aquí. Ok. Vamos a ver cuál es la importancia del cuidado integral y pusimos aquí estos puntos, estos 10 puntos justo de los que hablábamos para la atención del cuidado integral. Vamos a empezar con los cuidados físicos. Los cuidados físicos nos van a permitir la atención, ¿no? En todo el aspecto geriátrico, en el caso de adultos mayores, el manejo de ocio y tiempo libre, los cuidados cognitivos, los cuidados emocionales, la importancia de la familia, las relaciones sociales, la importancia de la espiritualidad, la importancia del entorno positivo, la importancia de la nutrición e hidratación, que si bien puede ser parte de los cuidados físicos, la nutrición también tiene mucho que ver con aspectos culturales y sociales, y el plan de vida, que es tan importante hablar de un plan de vida y de un proyecto de vida, aún en los últimos momentos de la vida. Todo esto, todo este plan integral nos lleva a uno de los objetivos fundamentales que tenemos que tener tanto en casa como en la atención que nosotros realizamos como profesionales. El trato digno. Este es un objetivo fundamental. ¿Qué significa el trato digno? Significa buscar el máximo beneficio terapéutico, la máxima independencia y control de la vida cotidiana posibles desde el marco de la atención integral y de la calidad de vida de los individuos. Y se concreta en aspectos tan importantes como su bienestar físico y emocional, el respeto y apoyo a sus decisiones y preferencias en relación con su vida cotidiana, la promoción de la independencia desde la creación de entornos físicos y sociales facilitadores, la protección y garantía de la intimidad y privacidad, la protección de la propia identidad y el cuidado de la imagen personal y el fomento de la inclusión social o el respeto a la edad adulta. Voy a poner un ejemplo brevísimo de estos 6 puntos en una residencia geriátrica que no sigue un trato digno. Entonces, yo desde la valoración veo cuáles son la serie de problemáticas que tiene esta persona y entonces etiqueto y digo, cuidado porque esta persona está con demencia y además es una persona que tiende a la agresión. Entonces le comunico a la familia que tomaremos algunas medidas porque es una persona con muchos problemas que tiende a la agresión. Y así capacito al personal. Ten cuidado porque es agresiva. Ya estoy etiquetando, no me está importando ni su bienestar físico ni emocional. Segundo, aquí se baña a la persona a las 7 de la mañana. No me importa si se bañaba a las 11 todos los días, si le gustaba oír su radio antes, si hacía algo, no. Nuestro horario es que se baña a las 7 de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la hora en la cual tengo a 2 enfermeras para bañar en ese momento a la persona. Tercero,
Pues sí, lo que pasa es que todo está lleno de escaleras y entonces no hay manera de que la persona pueda todavía de manera independiente caminar sola y llegar hasta la cocina y ni pensar de que puede entrar a la cocina. Está prohibido entrar a la cocina, entonces solamente puede estar en el comedor, en el lugar que se le haya asignado para que entonces no se pelee con los demás. Cuarto, la protección y garantía de la intimidad y la privacidad. Pues es que como no se deja bañar solo por una persona, pues entramos 2 o 3 al mismo tiempo y a veces a la señora nos ayuda también un hombre para poder bañarla rápidamente, sin tomar en cuenta si es una persona que vivió alguna situación especial, si no quiere que la vea un hombre desnuda que no era su esposo, todos estos aspectos. Quinto, la protección de la propia identidad y el cuidado de la imagen personal. Yo no entiendo cómo esta señora no se maquilla más, entonces voy a maquillarla porque va a venir su familia y le pongo unos ojazos y le pongo unas chapas preciosas para que se vea muy linda la abuelita, ¿no? Y creemos que estamos haciendo bien, pero la realidad es que no es ni su identidad ni su imagen personal porque nunca le gustó maquillarse. Y sexto, el fomento de la inclusión social o el respeto a la edad adulta, con una serie a veces de sinónimos que nos parecen cariñosos, pero que en realidad vienen siendo denigrantes para la persona adulta. Ay, está tan linda la viejita. Ay, no sabes, abuelita, ¿cómo amaneciste? Ay, sí es que vuelven a ser como niños. Entonces, pues, todas estas cosas, todos estos ejemplos que les acabo de dar, es el trato normal en la mayoría de los establecimientos que siguen un modelo todavía centrado en su propio modelo y no en la persona. Así de fácil podemos romper con el trato digno de un adulto mayor. Hablamos también para la atención integral de grados de dependencia. Y entonces tenemos por un lado la dependencia moderada. Aquí dividí, hay otras divisiones. Aquí yo quise hablar de 3 grandes divisiones, ¿no? Le llamamos dependencia moderada cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, como mínimo una vez al día, o tiene necesidad de ayuda intermitente, cómo cortar alimentos, ayudar a movilizarse, bañarse, ponerse la ropa, amarrarse los zapatos. Pero esta persona que tiene algún tipo, por ejemplo, de demencia, pues en algún momento va a pasar a una dependencia severa, donde ya no necesita nada más una vez al día de este apoyo, sino lo necesito diario, 2 o 3 veces al día. No necesariamente requiere de un cuidador permanente las 24 horas con él, pero cada vez es mayor las situaciones de la vida diaria y por supuesto ya de las instrumentales que no puede realizar, como por ejemplo ir al banco solo, realizar pagos, llevar las cuentas, poner una lavadora o cocinar algo tan complejo como pudiera ser hacer un arroz. Y una gran dependencia cuando la persona necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día, ya sea por una pérdida total ya de autonomía mental o física, y entonces es cuando generalmente los familiares están todo el tiempo con ellos o requieren de la contratación del personal. Pero para llegar a esto, la persona fue pasando por una serie de pérdidas. Eso es lo que yo quiero que se entienda, que el adulto mayor para llegar a una gran dependencia fue viviendo una serie de pérdidas antes de llegar a eso. Y entonces nos encontramos con alguien que ya está muy lastimado de lo que está pasando. Vamos a hablar ahora de los 10 puntos importantes. Primero, el cuidado básico. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Cuando a mí me piden que cuide un adulto mayor, ya sea profesionalmente o yo como familia, en cuidados físicos tengo que cuidar alimentación, hidratación, control de micciones y evacuaciones. Es muy importante anotar en todo momento cuántas veces fue al baño, cómo fue al baño, porque nos da mucha información para el médico y para el personal de salud. La administración y ministración de medicamentos no es nada más el darle el medicamento, sino a qué hora se le da, de qué manera se le da, llevar un control exacto de los medicamentos y qué es lo que puede estar pasando para que no haya ese apego al tratamiento.
¿Qué riesgos tenemos en cada casa para prevenir caídas? ¿Cómo se realiza el baño y la higiene de esa persona? ¿Cómo se realizan movilizaciones y transferencias? ¿Cuáles son sus patrones de sueño normales? Y en su vida, ¿cómo han sido sus patrones de sueño? Hay personas que toda la vida se han dormido a las 12, 1 de la mañana y entonces no entendemos esta parte, pero siempre ha sido así. ¿Cuál es su programa de actividades diarias? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuáles son las barreras arquitectónicas con las que nos encontramos? Ha habido veces en que el baño que pensábamos que era el adecuado para bañar a esa persona resulta que no era el más adecuado y el de al lado es el que realmente nos sirve para bañarlo y entonces hacemos un cambio ahí para evitar cualquier situación de accidente. ¿Y cuáles son los detonadores de estrés y ansiedad que puede generar en esta persona una mayor necesidad de cuidados? Algunos de los aspectos más importantes en el cuidado físico lo podemos explicar a través del modelo conceptual de Henderson, que las personas que se dedican a enfermería lo conocen muy bien, ¿no? Y necesitamos saber si la persona respira de una manera normal, si hay una frecuencia respiratoria adecuada, una frecuencia cardíaca, si la tensión arterial está entre los límites adecuados. Aquí puse varía porque también depende mucho de la historia de vida y la persona y de sus diagnósticos previos y de los niveles que maneja. Mucosidades, coloración de la piel, las circunstancias que influyen en su respiración. En estos momentos que estamos en esta situación de pandemia es mucho más importante estar checando estas cuestiones de la respiración en el adulto mayor. Su necesidad de comer y beber adecuadamente, o sea, cuánto come, de qué es lo que come normalmente, qué capacidad tiene para preparar y comprar los alimentos, qué capacidad tiene para masticar, tragar y beber, si hay algún problema incluso en sus dientes para poder alimentarse de manera adecuada, todo lo necesario que tenemos que darnos cuenta. La necesidad de evitar peligros ambientales y las lesiones a otra persona, si es una persona que está orientada en tiempo y en espacio, si es una persona que cuida su seguridad física o si es una persona que ya no tiene control sobre esto. La necesidad de eliminar por todas las vías corporales, ¿no? Si la persona tiene una adecuada eliminación o si tiene una dificultad, ya sea para orinar, para defecar, y esto nos va a transformar totalmente las situaciones de vida de todo momento. La necesidad de moverse y de mantener posturas adecuadas, de qué manera, qué tipo de actividades son las que realiza, cuáles son las actividades que le cuesta trabajo realizar, cuál es su día a día habitual, si es una persona que suele caminar aunque sea en casa ahora con el confinamiento o es una persona que se ha decidido acostar y sentar y de ahí no se mueve. ¿Cuáles son sus hábitos de sueño? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué cosas son las que le ayudan a descansar? ¿Cuál es la temperatura normal, ¿no? O los límites normales de temperatura que manejan en los adultos mayores son distintos a los de las personas jóvenes y los médicos geriatras conocen perfectamente esta circunstancia, entonces muchas veces el adulto mayor puede no estar presentando una temperatura mayor a los 37 grados y presentar situaciones importantes de cambios de conducta. La necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, cómo se da la limpieza, cuáles son los cambios habituales que se da, si necesita protector ya, si necesita que haya una toalla de protección, los hábitos normalmente si se baña todos los días, si no se baña todos los días todo el cuerpo, cómo es el lavado de genitales, todo esto para evitar que haya una constante infección en vías urinarias, por ejemplo. Ok. Vamos a hablar ahora de la situación de los problemas cognitivos. Vamos bien de tiempo. En la situación de los problemas cognitivos es muy importante que primero nosotros sepamos y nos demos cuenta que el problema de memoria y los problemas cognitivos no tienen nada que ver con el proceso normal de envejecimiento. Entonces, si una persona mayor empieza a presentar cambios de este tipo, se tiene que valorar inmediatamente, antes que nada, con un geriatra.
Un geriatra que va a ser capaz de poder entender que quizá alguna situación física está generando estos cambios o emocional. Entonces, no es normal la pérdida de memoria reciente, no es normal que el problema de memoria aparezca solo, empieza a haber otras circunstancias importantes. Puede haber situaciones que se presentaron hace 3 o 4 años y que nos parecían como cambios muy raros del papá o de la mamá y que resulta que en 3 o 4 años se manifiestan ya de una manera más clara en problemas de memoria. No es normal que no haya conservación de la memoria a largo plazo, que haya desorientación en tiempo y lugar, que haya conductas extrañas, que haya una pérdida de iniciativa y que exista una apatía para hacer las cosas. La ansiedad y la depresión no son sinónimos del proceso de envejecimiento. El negarse a realizar actividades cotidianas y el estarse equivocando en las mismas puede ser por lo mismo. No, es que ya no quiere cocinar. La verdad es que dice que ya no, que ella para qué cocina, que está para que cocine, y la realidad es que no se está acordando cómo se hacía el arroz. O le están faltando algunos ingredientes de las cosas que hacía, y esto en la entrevista con las familiares lo podemos detectar. Puede presentar síntomas psiquiátricos como alucinaciones o celos que no vienen al caso, pero que empiezan a manifestar situaciones distintas y que no son normales del proceso de envejecimiento, y errores de juicio y dificultad en toma de decisiones que pudieran estarse presentando desde mucho tiempo antes y que nosotros los consideramos como, pues es que de repente le dio por hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, tuve un paciente que remató una casa en 50,000 pesos, necesitaba dinero, en ese momento tenía la casa, fue y la vendió, pero el error de juicio es que él ya no distinguía si eran 50, 500 o 5 millones, ¿no? Este tipo de situaciones así de fáciles pueden generar pues conflictos muy importantes a nivel familiar y darnos cuenta que algo no estaba pasando de manera normal. Cuando estamos hablando de alimentación y de hidratación, estas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con respecto al adulto mayor que cuidamos. ¿Ha tenido una dieta adecuada y variada en las últimas 2 semanas o siempre come lo mismo? ¿Ha experimentado pérdida de peso intencionada o no intencionada recientemente? ¿Puede comer, tragar y digerir suficiente comida para satisfacer las necesidades diarias? Si tiene alguna limitación física, enfermedad o tratamiento que restrinja la capacidad para ingerir los requerimientos nutricionales, o sea, hay algo que le impide tragar de manera adecuada, comer o retener los alimentos, por ejemplo. ¿Existe alguna condición que requiere un mayor consumo de nutrientes? Quizás una persona que fue operada del intestino y entonces hay ciertos nutrientes que requiere de un suplemento especial o no. Se tienen pérdidas excesivas de nutrientes a través de vómito, diarrea, algún drenaje, alguna situación especial. Al hacer una evaluación general del paciente, hay situaciones que nos sugieran una malnutrición, un peso bajo, la ropa holgada, la piel frágil, la falta de apetito, la mala cicatrización de heridas, las alteraciones del hábito intestinal. Y una cosa muy importante que siempre les preguntamos también cuando empiezan problemas de memoria, ¿cuánta agua consume al día? Y entonces nos damos cuenta que el adulto mayor muchas veces ya no tiene la sensación de sed y los demás vamos asumiendo que ya tomó agua porque tomó un café, porque tomó un té, pero en realidad no toma ni siquiera los 800 mililitros de agua que necesitaría o que el médico nos indique por su situación de salud. Ok. En cuanto a cuidados emocionales, es muy importante detectar que existe una enorme necesidad de comunicarse con los demás y de expresar emociones. Si entiende y si se hace entender, si expresa sus deseos y opiniones y si está al día de su actividad cotidiana, si se da cuenta de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, es algo muy importante que tenemos que observar. Entonces, ¿qué tenemos que detectar en el adulto mayor?
Si hay un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, que se puede generalizar con una apatía, con una falta de intereses, que duerme todo el día, por ejemplo. Una marcada disminución de intereses o de placeres de cosas que hacía, una pérdida o ganancia de peso y de apetito, insomnio o exceso de sueño casi todos los días, agitación o enlentecimiento psicomotriz para hacer las cosas, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, disminución de capacidad para pensar o concentrarse o indecisión, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse o de poner atención, pensamientos recurrentes de muerte, estarían mejor si no estuviera yo, nada más les doy lata, ideación suicida o incluso algunas tentativas de suicidio. Y algo muy importante es detectar si hay aumento en problemas cognitivos o situaciones que no se habían presentado y empezamos a ver sobre todo problemas de memoria inmediata porque puede estar muy ligado a una situación emocional de depresión o de ansiedad. Otro punto fundamental en la atención integral es tener en cuenta si existe una vida espiritual, si existe la importancia para esa persona de tener en su vida diaria a la espiritualidad. Entonces, hay investigaciones muy interesantes que han hecho Sheryl Delgado, en donde se dieron cuenta que la espiritualidad, no estamos hablando precisamente de una religión en especial, pero el tener una vida espiritual que se puede llamar también prácticas de meditación, de relajación, ¿no? O la misma religión de cada quien, mejora la satisfacción con la vida y facilita la adaptación a las nuevas situaciones que se van presentando con los cambios en la etapa del envejecimiento. También hicieron investigaciones muy importantes en las cuales vieron que la espiritualidad contribuye a mejorar el modo de afrontamiento ante situaciones como enfermedades, discapacidades o alguna situación de eventos de los factores vitales estresantes en los que nos enfrentamos cuando vamos envejeciendo, ¿no? Y entonces, investigaciones que hicieron en la Universidad de Oxford es que se dieron cuenta que las personas que tienen esta forma de tener en cuenta la vida espiritual, que también se puede manifestar por medio del arte, por ejemplo, ¿no? Tienen una presión sanguínea mucho más baja, sufren menos de hospitalizaciones, tienden a tener un estilo de vida más saludable y a disfrutar más la vida, tienden a evitar del abuso del alcohol y drogas y comportamientos sexuales riesgosos, tienen sistemas inmunes mucho más fuertes, muestran mejores resultados al sufrir alguna enfermedad y el modo de afrontamiento a esto. En la mayoría no hay una sintomatología de depresión y de ansiedad, hay bajos niveles de estrés y hay muy poco temor a la muerte. Y estos aspectos fundamentales nos dan una calidad de vida distinta. Entonces, el respetar, el generar, el permitir que la persona realice este tipo de rituales escogidos por su situación de vida y por su historia de vida personal es fundamental en la atención integral. El entorno positivo es una de las situaciones más importantes en el modelo de atención centrado en la persona y se divide en tres aspectos: en generar un ambiente significativo, en mejorar las relaciones sociales y en generar una organización amiga. Y este espacio físico y ambiente significativo quiere decir, sea en casa, o sea en la residencia, o sea en el centro de día, o en el espacio donde está el adulto mayor, ¿qué tan accesible es para la persona mayor el que se pueda mover por diferentes lugares por su propia cuenta? ¿Qué tan confortable es este lugar? Porque eso le va a dar seguridad. ¿Cuál de estos espacios le da la sensación de hogar, de ambiente hogareño, no de institución? ¿De qué manera podemos generar un espacio que sea estimulador de la actividad física y de la relación social? Tener un huerto, participar, platicar con los vecinos,
Son espacios en donde no se tropiezan con las cosas, no hay cables donde se puedan caer, espacios donde se puedan mover libremente con seguridad, con un bastón, con una andadera o incluso en una silla de ruedas. ¿Y cuáles son las actividades significativas que realiza esta persona? Por actividades significativas entendemos aquellas que le provocan una sensación de bienestar, de autoestima, de satisfacción, y no como en algunas residencias geriátricas podemos encontrar, pues vamos a hacer manualidades y como va a ser el Día del Niño, pues vamos a hacer un payasito y todos vamos a hacer un payasito porque va a ser el Día del Niño, cuando no es algo ni que me interese ni que quizá ni nietos tuve, ¿no? ¿Cómo puedo generar que haya esta situación de relaciones sociales? Bueno, cuando trabajamos a domicilio, como profesional es muy importante que yo genere actividades de cercanía y colaboración con las familias, que podamos generar este apoyo con relaciones sociales, una apertura del centro a la comunidad, por ejemplo, en una residencia geriátrica, cómo podemos realizar algunas actividades desde la residencia para la comunidad. Entonces, este último Día de Reyes, juntamos varios regalos y estos regalos lo que nos permitieron es justo el poder entregarlos a niños en situaciones de carencia, donde el adulto mayor limpió los regalos, los separó, los preparó para poder entregar a los demás. ¿Cuáles son los accesos a los servicios y los espacios de la comunidad donde los adultos mayores pueden participar? ¿Pueden asistir a la iglesia más cercana? ¿Pueden asistir al parque? ¿Hay manera de llevarlos para que convivan con los demás? Por supuesto que mucho de esto nos cambió con la nueva situación de la pandemia, pero justo tenemos que buscar esta situación. Como organizaciones es muy importante que los profesionales mantengamos una situación de empatía y tratemos de empoderar al adulto mayor en todo momento. No les llamamos pacientes, les llamamos personas usuarias, les podemos llamar clientes, les podemos llamar socios, ¿no? Pero no son pacientes, no es que sean enfermos, es que son personas que tienen un derecho y que estos derechos se tienen que ejercer hasta el último momento. ¿Qué tipo de metodologías utilizamos para generar la autonomía de las personas y flexibilizar esta atención? Y esto quiere decir que la señora Amanda todos los días se bañaba a las 11 de la mañana y entonces cómo la organización se organiza para que la señora se siga bañando a esa hora y no se tenga que bañar a las 7 de la mañana cuando yo tengo a 2 personas para bañar en ese momento, porque así lo digo como institución, ¿no? La coordinación entre los profesionales y el trabajo en equipo tiene que estar bien organizado y también los profesionales y la familia cuando trabajamos en casa. ¿Cómo hacemos que la participación de las personas estén en todo momento relacionada? Pues tomando en cuenta también a la familia y al profesional, al médico geriatra que sigue el caso, complementándole y dándole las actividades que estamos haciendo también para que entienda que ese adulto mayor tiene una atención integral. Y de esta manera tener muy claro en una organización los valores, la misión y visión que debemos de seguir todo el personal que trabaja ahí, incluso el que va a casa, como el personal de limpieza y de cocina que está también en la residencia. Un punto fundamental es la familia, y con la familia nosotros tenemos que encontrar que es el principal nexo con el proyecto vital que tenemos con el adulto mayor. Entonces, no al distanciamiento por formas de organización, comportamientos y actitudes de los profesionales para disuadir la participación de la familia. No a pensar que los centros o servicios de la atención de personas mayores solamente deben estar tomados en cuenta con las decisiones que toman los profesionales sin tener en cuenta a los familiares. Sí a que las familias tienen que ser contempladas desde el proceso de adaptación, desde el cuidado del adulto mayor en casa, como un apoyo importante y fundamental para el bienestar de la persona mayor, porque es quien más conoce a ese adulto mayor. Sí a responder a una necesidad de respiro que permita el posible acceso de un servicio profesional y que pueda ir cambiando a lo largo del proceso. Por ejemplo, saber que la familia tiene derecho no nada más a
contratar un servicio profesional en casa, sino a tener un asesoramiento individualizado, a poder tener una reunión con Zoom y decir con un profesional qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, a tener un apoyo psicológico y a tener el intercambio de experiencias con otras familias en las necesidades que tenemos. Cuidado con pensar como profesionales que las familias son un estorbo, con etiquetar a las familias, con hacer diagnósticos de pasillo sobre lo que pasa o deja de pasar en una familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una institución geriátrica? Sí, ni lo vienen a ver porque seguramente de joven fue muy canijo y ahora está pagando. O sea, ¿quiénes somos en algún momento para nosotros etiquetar de esta manera una situación? No podemos pensar que el ingreso a una institución implica necesariamente abandono o falta de cariño del familiar. Muchísimas veces es la mejor opción que tiene la familia para poder atender y para poder visitar al adulto mayor con una calidad de vida muy distinta y con un amor muy distinto del que le podía dar en un departamento, en un cuarto piso, donde el adulto mayor estaba solo todo el tiempo, ¿no? Tener mucho cuidado como profesionales de utilizar expresiones y comentarios que culpabilizan o hacen sentir mal a las familias. Por ejemplo, como, qué bueno que ya vino, lleva todo el día preguntando por ustedes, pensamos que ya no iban a venir. Ni sabemos las causas por las cuales no han venido, ni nos las tienen que decir, pero a veces los profesionales asumimos que tenemos ese derecho porque compartimos el cuidado también con ellos. Cuidado con hacer comentarios prejuiciosos sobre las familias y mucho más a veces delante del usuario. Son aspectos muy importantes que la experiencia nos dice que esto pasa. Y a final de cuentas, a lo que tenemos que llegar es que no importa la edad, tenemos que generar un plan de vida con esa persona. Primero hacemos una valoración integral, tenemos una historia de vida, conocemos las capacidades y fortalezas de esa persona, conocemos la salud física, conocemos cómo funcionan las actividades de la vida cotidiana, en qué cosas es independiente y en qué cosas requiere apoyo, conocemos su estado cognitivo, conocemos su salud mental y su estado emocional, conocemos su modo de vida, preferencias y deseos, conocemos la importancia que tiene para él las relaciones sociales y el apoyo social y conocemos el entorno físico donde vive. Entonces, con todo esto que ya conocemos de nuestro usuario, podemos generar un plan de vida personalizado que se basa en un modelo de atención centrado a la persona, donde tenemos en cuenta la persona, su experiencia y sus cualidades, que eso es lo más importante que tenemos que tener. Esto nos va a permitir que tengamos un manejo de ocio y tiempo libre que es fundamental, en donde la persona sigue desarrollándose y tiene un proyecto de vida personal, no importa la edad. Y no importa si soy el cuidador o si soy el adulto mayor. Se requieren de proyectos de vida en todo momento que nos den un significado a lo que estoy haciendo. Y entonces tenemos que apoyar y sugerir metas de la vida diaria, escuchar los deseos de las personas que están con nosotros, darle una continuidad a las cosas que todavía puede hacer, porque eso es gratificante y porque esas rutinas, el bañarse solo con supervisión, por ejemplo, le siguen dando seguridad a esa persona mayor. Muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan, que nos quieran hacer en el chat, que nos pueden hacer en Facebook Live también para poder contestarle en este momento. Para eso estamos aquí. Y queremos aprovechar para compartirles un poquito en lo que llegan las preguntas de ustedes, cuál es nuestro próximo curso que estamos buscando. Estamos buscando personas que deseen formarse como gerocultores de actividades y acompañamiento. Estas personas pueden ser auxiliares de enfermería, profesionales de la salud, psicólogos, gerontólogos, personas que trabajan con adultos mayores y que quieran entrar a este taller muy práctico sobre cómo puedo trabajar este tipo de actividades significativas con adultos mayores que cuido. Está
muy centrado a profesionales. Son 5 sesiones, cada sesión tiene un costo de 150 pesos. Todo esto se va a presentar en nuestras redes, pero queremos presentárselos a ustedes. Son los lunes, son 5 sesiones los lunes de 8 a 10 de la noche. Sí tiene una validez, se entrega una constancia con una validez y también en cada sesión se entrega una serie de materiales para trabajar y para discutir y los grupos son de máximo 20 personas para poder trabajar justo todos los aspectos teóricos y prácticos que se necesitan. Queremos agradecerles la atención y estamos justo en este momento abriendo preguntas para poder contestar y comentarios en los cuales podamos ayudarles. Estamos a sus órdenes.